Muy buenos días, jóvenes. Les deseo un buen día miércoles. Les recuerdo que el día de hoy tenemos la interrogación número 2. Por lo tanto, al final de la clase me quedaré respondiendo consultas que ustedes quieran respecto a la prueba. El día de hoy vamos a continuar viendo materia, ya que estamos un poco atrasados con los contenidos. El objetivo es que ojalá alcancemos a ver la mayor cantidad de contenidos de aquí a final de semestre, así que en la clase de hoy no va a haber repaso, ya salvo al final de la clase con las preguntas que ustedes quieran realizar. De todas maneras, la clase del día de hoy tiende a ser por los contenidos una suerte de repaso de todo lo que hemos visto en derivadas, así que también puede ser una clase súper provechosa para el efecto de cálculo de derivadas y poder repasar algunas cositas que son importantes para la tarde. Así que, de todas maneras, muy invitados a tomar mucha atención, a aprovechar de terminar de entender aquellos conceptos que han quedado un poco débiles de la parte de derivadas, ya que el día de hoy los vamos a repasar. Lo primero que vamos a mirar, para que estén atentos en la diapositiva, es una técnica para poder determinar mínimos y máximos globales de una función continua y derivable en un intervalo cerrado. ¿Ya? Antes de darle una lectura al método, quiero partir haciendo un pequeño dibujo de una función continua justamente en un intervalo dado AB. Entonces nos vamos a dar el segmento o la recta real y vamos a considerar el intervalo AB. En este intervalo vamos a trazar la gráfica de una función f, ¿ya? Como la función la vamos a suponer continua, hay dos aspectos muy importantes. Primero, como la función es continua en todo el intervalo, jamás levanté el lápiz en trazar su curva y además está bien definida en A y en B. Adicionalmente, ¿ya? Y esto es muy importante, como la función es continua y además estamos suponiendo que tiene derivadas, por lo tanto es suave, en la clase anterior nosotros vimos que va a tener un valor mínimo y va a tener también un valor máximo. Entonces, el valor mínimo, en el caso del dibujo que estoy dando, va a estar dada justamente en este lugarcito de acá, donde la derivada vale 0. Entonces, este punto le puedo llamar C, o puede estar en este otro lugar, donde también la derivada vale 0, y aquí le voy a llamar D. Por lo tanto, para que tomemos atención en la pizarra, el mínimo absoluto de la función se dio en un punto crítico y el valor máximo también. Bien, hay otro caso que quiero mostrarles a continuación. Vamos a suponer nuevamente que estamos en el intervalo AB y vamos a trazar nuevamente la gráfica, pero ahora va a ser un poquito diferente. Vamos a partir aquí, perdón. Y vamos, por ejemplo, a hacer esto. Fíjense que en este caso la función tiene en efecto un mínimo, lo voy a pintar justamente aquí, y el mínimo, que lo voy a trazar nuevamente en C, corresponde justamente cuando la derivada vale 0, por lo tanto este numerito de aquí también es un punto crítico. Pero el máximo, ¿quién me puede decir en el chat dónde está el máximo? ¿Les parece tal cual como ustedes lo están planteando? El máximo lo obtuvo justamente en el extremo del intervalo, en alguno de los dos. ¿Ya? El máximo global
lo tengo en A. ¿Ya? Entonces, quiero que de estos dos dibujos nos demos cuenta lo siguiente. El mínimo global podría estar al interior del intervalo o podría estar en alguno de los extremos. Similarmente, el máximo global podría estar al interior del intervalo o podría estar en alguno de los extremos. Entonces, es algo más o menos razonable. El mínimo y el máximo de una función continua está en algún lugar del intervalo. Es decir, podría estar en los extremos del intervalo, como en este caso, el máximo global, o podría estar en algún punto al interior del intervalo. ¿Cómo yo sé si está en el interior del intervalo? Si está en el interior del intervalo, la derivada corresponde a un punto crítico. Y si está en los extremos, es simplemente llegar y evaluar. Entonces, el método del intervalo cerrado dice lo siguiente. Para determinar mínimos y máximos globales, primero determine los puntos críticos o los números críticos de la función. Es decir, dónde la derivada vale 0. En este caso, en este caso, en este caso. ¿Ya? El punto 2 dice, evalúe la función en los extremos. Y el punto 3 finalmente dice, el menor valor encontrado entre los extremos y el interior del intervalo es el mínimo global. Y el mayor valor encontrado entre los extremos del intervalo o lo que está dentro del intervalo va a ser el máximo global. En otras palabras, el menor valor de 1 y 2 es el mínimo y el mayor valor entre 1 y 2 va a ser el máximo. ¿Ya? Esta ya se acerca mucho a la pregunta de la I3. ¿Bien? Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Ya? Aquí vamos a ir practicando un poquito el cálculo de derivada, tratar de repasar cosas que debemos conocer para la tarde en nuestra prueba I2 del día de hoy. Entonces, ya que tenemos el método ahí, lo primero que debemos realizar es calcular la derivada y determinar los números críticos de esta función. Vale decir, si la f de x es igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 1, su derivada, les voy a pedir que ustedes en el chat me digan cuánto vale la derivada. Les doy 30 segunditos. Escriban ustedes la derivada en el chat. Isabel, muy bien. Juan, Marcos. Entonces, en este caso es, la derivada de la potencia se baja al exponente y al exponente se le resta 1. Aplico lo mismo en el segundo caso. Y por lo tanto la derivada es simplemente 3x al cuadrado menos 6x. Y recordemos que para determinar los números críticos pueden ser o cuando la derivada vale 0 o cuando la derivada no existe. Claramente, acá la derivada siempre existe porque es un polinomio. Por lo tanto, la única opción para tener números críticos es cuando la derivada vale 0. ¿Bien? Entonces tenemos que resolver esta ecuación. 3x cuadrado menos 6x igual a 0. ¿Ya? Y esto nos va a permitir determinar los números críticos. Basta con factorizar por 3x y esto va a quedar x menos 3. ¿Les parece? ¿Y están de acuerdo además que en vez de poner un 3 acá adentro pongo un 2? De acá, las dos raíces van a ser 0
y 2. Por lo tanto, tengo dos números críticos. Ya, aquí viene una pregunta importante. ¿Los dos números críticos están en el intervalo de dominio de la función? Miren el intervalo que está dado ahí, menos un medio 4. Y justamente lo escribimos aquí. Estos dos numeritos están en el dominio de la función, que es menos un medio 4. ¿Ya? Y este elemento, este conjuntito aquí, no es otra cosa que el dominio de la E. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que decía del método del intervalo cerrado. Primero, determine los valores de f en los números críticos. ¿Ya? Entonces, acabamos de encontrar los números críticos. Ahora tengo que evaluar la función en estos dos números. Entonces, vamos a subir hasta por ahí. Y primero calculamos f en 0. Y luego vamos a calcular f en 2. Veamos. Fíjense que f en 0 es simplemente 0 al cubo, menos 3 por 0 al cuadrado, más 1. Y tengo la impresión que este valor es simplemente 1. El otro es un poquito más difícil, así que aquí les voy a pedir que me ayuden. Es 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, más 1. Tengo la impresión que este objetito de aquí vale 8, ¿ya? Este de aquí vale 4, y 3 por 4 vale 12, por lo tanto esta resta de aquí es simplemente menos 4. Como además tengo que sumarle este 1 de aquí, el resultado total va a ser 3. Bien, entonces fíjense, en este instante lo único que tenemos es cuánto vale la función en el intervalo, en los extremos. Menos 3, como ustedes quieran. Ya eso, menos 3. Estoy de acuerdo con ustedes, lo estoy poniendo solamente a prueba. Recuerden que los que están despiertos son ustedes, yo todavía sigo como en mi tercer o cuarto sueño. ¿Qué nos falta ahora? El número 2, que es evaluar la función en los extremos del intervalo, ¿ya? Y los extremos del intervalo los tengo aquí escritos. Menos un medio y 4. Entonces, para que esto quede mejor escrito, aquí con el color rojo, estamos en el punto 1. Ahora, vamos a resolver el punto 2. Y el punto 2 es muy rápido. Evalúe la función en los extremos. Primero, f menos un medio, el cual es menos un medio al cuadrado, menos 3 por menos un medio, más 1. Ya, este lo vamos a hacer con calma, para no cometer errores. Cuando evalúo menos un medio al cubo, quedó menos un octavo. Después quedó menos 3 cuartos más 1. Ya, para poder sumar estas dos cantidades que tengo aquí, lo único que hago es amplificar por 2, para así tener el mínimo común múltiplo. Y el 1 que tengo acá, recuerden que lo puedo ver escrito como 1 partido en 1, y por lo tanto al amplificarlo por 8, quedó de esa manera. Entonces ahora tengo simplemente todo escrito con el mismo denominador. Y si todo tiene el mismo denominador, acá tengo menos un octavo, perdón, menos 1, menos 6, más 8. Y esa suma, como muy bien lo puso Araceli, es simplemente un octavo. ¿Ya? Entonces, vamos a subir un poquito más, hasta aquí. Y ya puedo concluir que f en menos un medio es simplemente un octavo. Ya, para que quede un poquito más claro, lo voy a encerrar aquí. Al igual que este valor que tengo acá arriba y este otro valor.
¿Qué me faltaría? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tengo que evaluar ahora? ¿F en qué número? F en 4, ¿cierto? Esto va a ser simplemente 4 al cubo menos 3 por 4 al cuadrado más 1. ¿Quién sabe cuánto es 4 por 4 por 4? 64. Muy bien. ¿Quién sabe cuánto es 4 por 4 por 3? 48. Entonces acá resto 48. Y finalmente sumo 1. ¿Cuánto vale esta restita de acá? 16. 16. Y si le sumo 1, quedó finalmente 17. De este modo, tenemos los 3 valores. Los 4 valores. Mírenlos con atención, jóvenes. Los valores son 1, menos 3, 1 octavo y 17. De estos 4 valores, lo vamos a escribir acá abajo. ¿Cuál es el mínimo global? Es menos 3, ¿cierto? Pues justamente, y lo voy a escribir acá de otra manera, porque quiero hacer el siguiente comentario, que estoy dictando el curso de cálculo 2, y esta misma pregunta se hace también, pero con más variables, es decir, en vez de que sea función de una variable, es de 2, 3, 4 variables. Y los alumnos se equivocan en responder la pregunta. Fíjense qué es lo que les dice acá. Dice calcular el valor mínimo y máximo, ¿ya? El valor es justamente lo que tengo acá encerrado. Y donde se da el valor es donde estoy evaluando la función, ¿ya? Entonces, el mínimo global es justamente menos 3 y este valor se da cuando evalúo la f en 2. Para efectos de una prueba, escriban esto, para que quede claro dónde se da el mínimo y el máximo y cuál es el valor respectivo. Bien. Finalmente, díganme ustedes en el chat, ¿cuánto vale el máximo global? 17. ¿Y en qué número crítico o en qué número del intervalo se da? En 4, ¿cierto? Entonces, ahora escribo que el máximo global justamente corresponde a 17 y esto se da con f evaluado en 4. Miren qué interesante. Simplemente para volver un instante, el máximo global se dio en un extremo del intervalo, mientras que el mínimo global se dio en un número crítico. ¿Ya? Y con esto simplemente recuerdo el dibujo. Puedo tener que un valor extremo se dé en el extremo del intervalo o un valor extremo se dé en el interior del intervalo. Justamente el ejercicio hizo relación a este dibujo. ¿Bien? De acuerdo, les voy a dar unos 30 segunditos para aquellos que quieran respirar un poquito, terminar de entender lo que acabamos de hacer y comenzaremos con más contenido. Muy bien, estimados alumnos, sigamos avanzando. A continuación, veremos lo que se denomina el teorema de Rolle, ¿ya? El teorema de Rolle es muy importante, se utiliza muchas veces, pero el teorema que veremos a continuación de este es el más importante, ¿ya? El teorema de Rolle, fíjense que yo en esta ocasión quise poner las hipótesis numeradas. Díganme ustedes, ¿cuántas hipótesis hay?
hay tres, ¿cierto? Primero, que la función sea continua en el intervalo. Y el intervalo tiene que ser cerrado. Que admita derivada en el intervalo abierto, pero además que en los extremos la función tenga que valer lo mismo. ¿Ya? Antes de entender qué es lo que está diciendo completamente el teorema de Rolle, quiero que veamos un dibujito. Una función continua que satisface estas tres propiedades es alguno de estos cuatro dibujos. O bien la función es constante, ¿ya? Porque así, en el principio y en el final, valen lo mismo. Lo otro es que de alguna manera bajó, subió, o subió, bajó, subió, o simplemente subió y bajó. Y el resto de las posibilidades son combinaciones de estas, ¿ya? Pero en la práctica, estos cuatro dibujos representan bastante bien todos los casos que podríamos tener. ¿Qué dice el teorema? Si la función satisface estas tres propiedades, entonces en algún lugar la recta tangente es paralela al eje X. Y si la recta tangente es paralela al eje X, ¿qué podemos decir de la pendiente de la recta tangente? Que vale 0. ¿Les parece? Entonces el teorema de Rolle me dice que si la función en los extremos es igual, vale lo mismo, eso significa que en algún momento subió, bajó, en otro bajó, subió, y en el lugar de mínimo o máximo vamos a tener justamente derivada igual a 0. Regálenme un minutito, estoy tratando de conectar la tableta, pero no se quiere conectar. Algo le pasó al programa. Siempre hay problemas de conexión, pero vamos a ver qué pasa. Ahí parece que se conectó. Muy bien. Entonces, quiero que repasemos rápidamente el teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice, supongan que tengo una función continua que en los extremos vale lo mismo. Puede pasar lo siguiente. Dibujo 1 que nunca cambió la función, por lo tanto es una recta paralela al eje X. En este punto, la recta tangente es ella misma y por lo tanto la pendiente en este lugar vale 0. Conclusión, f' en C vale 0. El segundo caso es que la función bajó y luego subió. Por lo tanto, tiene un mínimo. Como la función admite derivada, en este lugar la pendiente vale 0. f' en 0 vale 0. El otro caso es que sube y luego baja y luego vuelve a subir. Si esto ocurre, tiene al menos un lugar, en este caso tiene 2, donde la derivada vale 0. Por eso acá se llama C1 y acá C2. Pero aquí dice que existe alguno. En este caso estoy mostrando 2. El último caso es que subió y bajó, por lo tanto hay un máximo, y justo donde tiene este máximo, la derivada vale 0. Entonces vamos a utilizar este teorema para hacer un ejercicio. Este ejercicio, quiero contarles que es un ejercicio clásico preguntado casi todos los semestres en las pruebas que tomamos en la facultad. Fíjense lo que está preguntando. Demuestre que la ecuación tiene una única raíz real. ¿Les parece conocido este enunciado? ¿Se acuerdan cuando preguntamos algo parecido? ¿En qué capítulo se acuerdan? Cuando vimos TBI, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia del enunciado que tengo aquí con el enunciado que tenía en continuidad? Que cuando estábamos haciéndolo por continuidad decía, pruebe o demuestre que la ecuación tiene al menos una raíz. Fíjense lo que está diciendo este.
No que tiene al menos, sino que tiene una única raíz. ¿Ya? Entonces, para probar esto es un poquito más difícil, pero solo un poquito. Vamos a subir. Entonces, escribamos. Probar que esta ecuación tiene una única raíz. Y miren cómo lo voy a hacer. En la demostración o en la solución voy a probar dos cosas. La primera es que tiene al menos una raíz. Y quiero ver si a ustedes se les ocurre qué es lo que tengo que probar en dos, tomando en cuenta esto. Si en la primera parte lo que voy a probar es que tiene al menos una raíz, ¿qué tendría que probar en la segunda? A ver si se les ocurre. Ya. Quiero proponerles lo siguiente. Tomen este mismo enunciado y cambien solamente esa palabra. ¿Qué palabra pondrían? Más o menos, están cerca. ¿Ya cuál sería el antónimo de esta palabra? ¡Excelente! Entonces, en la parte 2, tiene a lo más una raíz. A lo más, a lo sumo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo interesante. Vamos a probar que tiene al menos una y vamos a probar que después que tiene a lo más una, por lo tanto, es un sándwich. Solamente puede tener una. Bien. ¿A quién se le ocurre cómo probamos que tiene a lo más una? Perdón, que tiene al menos una. Con el TDI, ¿les parece? Para probar que tiene al menos una raíz, ocupo TBI. Entonces voy a subir acá. Y ahora voy a escribir 1. Pero vemos que f de x igual a x al cubo más x menos 1 tiene al menos una raíz. Entonces, como muy bien lo están planteando, basta con que hagamos teorema del valor intermedio. Y aquí hay que verificar las hipótesis. La primera, f es continua por ser un polinomio. La segunda propiedad, ¿cuál era? Para que me la cuenten en el chat. ¿Cuál es la segunda propiedad? ¿Qué tengo que encontrar? No tengo que calcular ningún límite. En este caso es continua en todos los reales, ¿ya? En particular en cualquier intervalo, ¿ya? Después vamos a elegir el intervalo. Tenemos que probar ahora que cambia de signo. Entonces tengo que encontrar dos números donde la función en uno de ellos sea negativa y el otro positivo. Entonces tengo que decir que f en algún número es negativa y f en otro número es positiva. ¿Ya? Fíjense que aquí tengo que poner el A
y el b, y luego aquí escribo en el intervalo respectivo AB. Pero el AB viene de acá. No lo puedo escribir antes porque todavía no sé quién es el A y el B. En la práctica estamos ocupando Bolzano, ¿cierto? Pero TBI y Bolzano son lo mismo. Entonces, en el intervalo AB, y ahora decimos quién es el AB. ¿Cuándo o qué número puedo poner aquí como el A? ¿Cuál es el más fácil? 0, ¿cierto? Entonces aquí puedo poner 0, y si pongo 0 ahí, pongo 0 acá arriba también. Y el otro, muy bien, están diciendo que es el 1 y el 1, ¿ya? Acá puedo escribir en chiquitito, f en 0 es igual a menos 1, y f en 1 vale 1. Entonces lo que acabamos de hacer es probar por TBI o Bolzano, son exactamente lo mismo, que esta función tiene una raíz. Entonces, por TBI, entre paréntesis podemos poner también Bolzano, existe un número C, y ahora en el intervalo abierto 0,1, tal que f en C vale 0. Lo único que hemos hecho con esto es probar que tiene al menos una raíz, pero podrían haber más. Entonces, ¿qué tenemos que probar ahora? En la parte 2, probaremos que f tiene a lo más una raíz. Y acá vamos a ocupar una técnica, para que todos lo tengan en cuenta, que es una técnica que no se utiliza mucho, pero que es muy importante, no tan solo para la matemática, sino que en general, desde el punto de vista de la lógica clásica, para efectos de pillar trampas, ¿ya? Y se llama el método de contradicción, ¿ya? Y aquí voy a escribirlo. Usaremos el método de contradicción. Ya, ¿en qué consiste este método? Para que todos lo tengamos presente. En que voy a suponer que pasa lo contrario y llego a una contradicción, ¿ya? También se llama método de reducción al absurdo, ¿ya? Entonces, supondremos lo contrario. Y debemos llegar a una contradicción, ¿ya? O el método de reducción al absurdo, ¿ya? ¿Qué significa suponer lo contrario? ¿Qué queremos probar? Que tiene a lo mucho una raíz. Bien, si tiene a lo mucho una raíz, ¿cuál debía ser la contradicción? Que tenga más de una raíz. Entonces, supondremos que f tiene al menos dos raíces. ¿Ya? Esto es la mentira, ¿ya? Y esta es la mentira que yo quiero pillar. Esto es cuando, por ejemplo, la mamá les dice, oye, Juanito, espero que no haya ningún Juan, para que no se siente identificado. ¿Tú te comiste el postre de tu hermana? Y Juanito dice, no. Ah, entonces, ¿por qué tienes ahí en la boca lleno de postre de frutilla como el que le dejé a tu hermana? Y ahí lo pillaron, ¿ya? Entonces,
Partimos suponiendo lo contrario, que no se lo comió, y terminamos probando que Juanito sí se lo comió. ¿Ya? Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces supondremos que hay dos raíces, sean estas, C1, perdón, sean estas A y B. Vale decir, F en A es igual a F en B, que en este caso valen C. Quiero que miren, voy a subir acá un poquito, esta afirmación de aquí. Oh, se cayó de nuevo. Regálenme un minutito. A ver si nos logramos conectar. Ahí sí. Les falta azúcar al iPad, sí. Miren, chicos, miren esta afirmación. Y de esta afirmación lo que realmente me importa es que la función en los extremos vale lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, del teorema de Rolle, yo ya sé que satisface el punto 3. Pregunta, y esto ya tiene que ver con la materia anterior. ¿La función satisface el punto 2? Es decir, ¿es derivable? Respóndamelo en el chat. Sí, Consuelo, ¿por qué es derivable? ¿Cuál crees que es el argumento? ¿Por qué es derivable? Si te aparece hoy día en la prueba, ¿por qué puedes decir que la f es derivable? Cualquiera que pueda responderlo, que lo haga. Bien, Blada. Esto es lo que quería escuchar. Ojo, miren todos el comentario de Blada. No te hagas problema porque estás equivocada. Ya, importante es que salga ahora y no después. Fíjense lo que está diciendo Blada. Si f es continua, entonces derivada. Esto no es verdad. Es al revés. Si es derivable, es continua. Pero que sea continua no implica que sea derivable. ¿Por qué razón esta es derivable? Solo por una razón. Porque es un polinomio. Todos los polinomios son derivables. ¿Qué otras funciones son derivables? ¿Se acuerdan? A ver si me las pueden escribir en el chat. Las trigonométricas, todas son derivables. ¿Ya? ¿Quién más? Las funciones raíces también son derivables. ¿Quién más son derivables? Las exponenciales, los logaritmos. Es decir, nosotros construimos una tabla completa, incluyendo el logaritmo natural, donde mostramos las funciones que admiten derivadas. ¿Ya? Entonces el argumento no es porque sea continua, sino porque ya probamos y escribimos en una tabla las funciones que admiten derivadas. Entonces, la primera parte es f continua, ya en el intervalo AB. No importa quién es el AB, porque es un polinomio, f polinomio. La segunda, f derivable, donde en el intervalo abierto AB. ¿Por qué? Por la misma razón que antes, porque es un polinomio. Y la última, f en los extremos, vale lo mismo. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor intermedio? Perdón, el teorema del valor medio. Por lo tanto, existe un número C en el intervalo AB. Me excuso aquí, escribí mal esto. Existe C en el intervalo AB, tal que
F en C es igual a 0. ¿Ya? Estamos a punto de terminar. Yo sé que esto es difícil, pero con práctica sale. ¿Quién me ayuda a calcular f' de x? ¿Quién me dice cuánto vale f' de x? Vale 3x cuadrado más 1. Ya. Recuerden que aquí falta un primo. Quiero que traten de responder la siguiente pregunta. ¿Es factible que esta expresión pueda valer 0 en algún momento? Lo voy a clarificar de otra manera. ¿Les parece que este numerito de aquí es mayor o igual que 0? Por lo tanto, al sumarle 1, esto es mayor o igual que 1. Y como es mayor o igual que 1, jamás va a poder ser 0. Pero fíjense lo que concluimos antes. Que había un número donde la derivada vale 0, pero la derivada siempre es mayor que 1. Esto es siempre mayor o igual que 1. Entonces, miren, y esto es lo que me importa que entiendan. Voy a subir un poco acá. Ahí, perdón, ahí está bien. Supusimos que hay dos raíces. Si hay dos raíces, entonces en algún lugar la derivada vale 0. Pero cuando uno deriva e iguala a 0, se da cuenta que eso no es posible. Por lo tanto, esto no puede estar ocurriendo. Esto que estoy marcando aquí. No puede ocurrir que la derivada valga 0 en algún lugar, porque ya dijimos que es imposible. Por lo tanto, si esto fue consecuencia de lo de acá, y yo ya sé que esto de aquí es mentira, ¿qué puedo suponer de lo de acá arriba? Que es mentira también. ¿Ya? Esa es la gracia del método del absurdo. Si uno parte con una mentira, tiene que necesariamente llegar en algún momento a otra mentira. El absurdo realmente es de otra manera. Si yo supongo algo y de este algo yo llego a algo falso, necesariamente el argumento con el cual partí era falso también. ¿Ya? Por lo tanto, si yo estoy suponiendo que hay más de una raíz y llego a una contradicción, lo que puedo suponer finalmente, por lo tanto, f no tiene más de una raíz. Entonces, fíjense lo que hicimos. En la parte 1 probamos que tiene al menos una. Ahora probamos que tiene a lo más una. Conclusión, f tiene una única raíz. Y se acabó. Este ejercicio es difícil, ¿ya? Si no lo entendieron, es normal que esto ocurra, ¿ya? Dado que hoy en la tarde tienen la prueba, entender esto hacia cabalidad no importa. Pero es importante que una vez que termine la prueba, hoy a las 8:30 de la tarde, a las 8:35 comiencen a repasar, ¿ya? Así que por ahora tranquilos. Avancemos. El hermano o el equivalente al teorema de Rolle es el teorema del valor medio, ¿ya? Que es el que vamos a ver a continuación. Y les voy a pedir que me tomen atención, ¿ya? ¿Qué decía el teorema de Rolle?
El teorema de Rolle dice que si en los extremos la función vale lo mismo, ya, estos dos valores son iguales, en algún lugar, aquí o acá, la derivada vale 0. ¿Qué va a decir el teorema del valor el teorema del valor medio? ¿Ya? Y esto va a ser súper bonito para que lo comparen con el anterior. Regálenme un instante para poder entenderlo bien. Vamos a comenzar dándonos el intervalo AB y voy a trazar una función, pero que no necesariamente tiene el mismo valor en los extremos. Y vamos a trazar su gráfico. Una vez que trazo su gráfica, voy a trazar esta línea de aquí con color azul. Este segmento de recta, fíjense que tiene coordenadas A, F en A y B, F en B. ¿Quién se atreve a escribir en el chat cuánto vale la pendiente de este segmento de recta? ¿Quién podría escribirlo en el chat? Excelente. F en B menos F en A partido por B menos A. Ya, y lo que voy a hacer ahora es realmente para que a uno se le vuele la cabeza con la matemática. Miren este segmento y lo único que voy a hacer es moverlo. Y miren ahí. El mismo segmento, al trasladarlo, en algún momento se vuelve tangente. Ese lo voy a pintar con rojo. El mismo segmento, en algún momento, se hace tangente. En el momento que se hace tangente, el X vale C. Y aquí quiero hacerles la siguiente pregunta, para que me respondan en el chat, porque esto ya es pregunta del capítulo anterior, que es lo que entra en la prueba del día de hoy. ¿Quién me dice cuánto vale la pendiente de esta recta en función de C? Esto es pregunta para hoy. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta roja en función de C? Brillante, Ignacia. Esto tiene pendiente F' en C. La gracia es que la recta roja y la recta azul tienen la misma pendiente. Por lo tanto, F' en C es igual a F en B menos F en A partido por B menos A. ¿Por qué yo dije que este es como el hermano del teorema anterior? Por lo siguiente, apliquen esta misma idea, esta misma, pero acá arriba, fíjense, tomé la recta que une los puntos, por lo tanto tomo la recta que une los puntos. Como esta recta es paralela a eje X, la pendiente vale 0. ¿Qué hago con esta recta? La traslado hacia arriba, hasta que es tangente. En el punto de tangencia le llamo C, y esta recta tiene pendiente F' en C, que tiene que ser igual a esto que vale 0. Por lo tanto, el teorema del valor medio es la generalización del teorema de Rolle, al igual que el TBI es la generalización del teorema de Bolzano. Por lo tanto, de ahora en adelante ya no hablamos del teorema de Rolle, hablamos solamente del teorema del valor medio.
Porque el teorema del valor medio generaliza el teorema de Rolle. Bien, les voy a dar 30 segundos para que terminen de asimilar lo que acabo de comentarles, pero el centro del teorema de Rolle es simplemente gráfico, ¿ya? Y ahí tenemos un par de dibujos para que también puedan visualizarlo de otra manera. Bien, jóvenes. Lo primero que haremos es mirar un ejemplito de un polinomio en el intervalo 0,2, para el cual primero vamos a verificar que satisface las hipótesis del teorema, y luego vamos a determinar el número C donde esto se cumple. ¿Ya? Lo vamos a hacer con calma para que quede muy, muy claro. Entonces, lo primero, la f de x está dada por x al cubo menos x. Y preguntémonos si satisface las hipótesis del teorema. La primera hipótesis es que f es continua y el intervalo que me están dando es el intervalo 0,2. ¿Quién me puede decir por qué razón esta función es continua en dicho intervalo? La razón la hemos utilizado 1.000.000 de veces. ¿Cuál es? Porque f es un polinomio. Porque f es polinomio. Segunda, f es derivable en el intervalo abierto AB. ¿Quién me dice, perdón, en el intervalo 0,2? ¿Quién me dice por qué? También, porque nuevamente es un polinomio. ¿Ven que era fácil? Y en este caso son solamente dos hipótesis. Por lo tanto, podemos concluir que existe un C en el intervalo 0,2, tal que f' en este número C, simplemente estoy replicando lo que dice el teorema, va a tener que ser igual a f en 2, porque eso es el B, menos f en 0, que es el A, partido en B menos el A, ¿ya? Y lo único que hay que tratar de encontrar en la parte 2 de este ejemplo es el número C que satisface esta igualdad. Entonces comencemos a evaluar. Primero, ¿cuánto vale f' en x? Esto lo hacemos rápido. Esto queda 3x cuadrado menos 1. Y esto de aquí lo tengo que evaluar en el C. Entonces vamos a subir un poquito. Y decimos, fíjense que lo que voy a escribir acá, para que todos estén atentos, voy a escribir eso. Y aquí en vez de la tenía que ser un 0. Ahí sí. Entonces voy a escribir 3c cuadrado menos 1. ¿Ya? Lo que acabo de escribir es esto evaluado en C. Ahora tengo que igualarlo a f evaluado en 2. ¿Quién me dice cuánto vale la f evaluada en 2? ¿Ya? ¿Les parece que 6 está bien? ¿Quién me dice cuánto vale f en 0? Vale 0. ¿Y les parece que ahora tengo que simplemente escribir abajo 2 menos 0 y esto es simplemente 2? Y miren qué bonito. Quedó una ecuación cuadrática. Entonces quedó 3c cuadrado menos 1 igual a 3. Voy a pasar este 1 sumando y va a quedar 3c cuadrado igual a 4
de donde saco que c cuadrado es simplemente 4/3. Conclusión. El c puede ser menos 2 partido en raíz de 3 o bien 2 partido en raíz de 3. Bien. Si yo dejo el ejercicio hasta ahí, ¿qué nota me pondrían? Oye, pero que son malos. Ya. ¿Cómo me van a poner un 1 si hice algo igual? ¿Ya? ¿Quién me dice por el esfuerzo? Ya. ¿Quién me dice qué falta? Ya, dejen de ponerme nota y díganme qué falta. Que pertenezca, muy bien, María Ignacia. Tiene que pertenecer al intervalo, ¿ya? Por lo tanto, de aquí, recordando que estos dos numeritos tienen que pertenecer al intervalo 0,2, puedo inmediatamente eliminar el primero, ¿ya? Y con eso tenemos que c es simplemente 2 partido en raíz de 3. Y se acabó, ¿ya? Entonces lo único que hicimos fue verificar que el teorema se cumple en un ejemplo particular, ¿ya? Excelente. Ahí uno puede poner simplemente por lo tanto, el C vale eso, ¿ya? Porque justamente nos dicen, determinen los valores de C que satisfacen el teorema, y el que concluimos fue el que aparece ahí. También lo pueden encerrar, y aquí ponemos este es. Bien, vamos a ver una última cosita, que es consecuencia de este teorema, y que además es muy bonito, así que yo lo quiero hacer un poquito rápido, para que podamos terminar la clase y después dejar un tiempo para preguntas. El teorema dice lo siguiente: si una función, estoy suponiendo que es continua porque admite derivada, es tal que su derivada vale siempre 0. Quiero que me digan lo siguiente: ¿qué geométricamente representa la derivada? No representa la recta, representa la pendiente de la recta. ¿Qué estoy diciendo si la pendiente siempre vale 0? Que en todo lugar la recta tangente es paralela al eje X. Entonces nunca la recta tangente se inclinó un poco hacia arriba, nunca la recta tangente se inclinó un poquito hacia abajo. Por lo tanto, la recta te está diciendo si la función está subiendo o está bajando. Es siempre horizontal. Por lo tanto, la función nunca subió, la función nunca bajó. Si nunca sube y nunca baja, por lo tanto, la función es constante. ¿Se explica? Entonces, lo que está diciendo esto es que si una función tiene derivada 0, siempre, necesariamente, la función era constante. Pregunta, al revés. Fíjense lo que está diciendo esto, para que terminemos de entender esto. Si f' de x es igual a 0 en el intervalo AB, entonces, esto es muy importante, f de x es igual a constante en el intervalo AB. Pregunta, y esta pregunta debiera ser fácil. Al revés, ¿es cierto? Si la función es constante, ¿cuánto vale su derivada? Vale 0. Entonces, en este caso,
la flecha va hacia los dos lados. Esto es de los pocos casos donde uno realmente encuentra que hay una equivalencia entre derivada y el comportamiento de la función, ¿ya? Esto es re importante. En general, los teoremas no funcionan de esta manera, solo en una dirección, ¿ya? Vamos a ocupar este teorema para hacer un pequeño ejercicio. Miren este ejercicio. Miren ese monstruo que a ustedes le deberían dar ganas de llorar porque les recuerda solo precálculo, y además de precálculo, trigonometría. Nos dan una función que es la suma del arcseno con el arcocoseno. Primero nos dice demuestre que es constante. Y segundo, determine el valor de la constante. Ya. Miren el teorema. Miren el teorema aquí. Fíjense lo que dice. Si la derivada vale 0, entonces la función es constante. Si aquí me piden demostrar que es constante, ¿qué creen que debiera hacer con esto? Derivar y probar que vale ¿cuánto? Que vale 0. Brillante. Están entendiendo todo muy bien. Me alegro mucho. Entonces, probaremos que F dado por el arcseno más el arcocoseno tiene derivada para todo X. Ahora viene la parte importante. Para todo X, ¿en qué intervalo? ¿Cuál es el dominio? Aquí por eso era para que sufrieran un poquito. ¿Cuál es el dominio del arcseno y el arcocoseno? Brillante, -1, 1, ¿ya? Ya. Y aquí repaso para la prueba del día de hoy. F' de X va a ser la derivada del arcseno más la derivada del arcocoseno. Díganme ustedes, ¿cuánto vale la derivada del arcseno? Estoy pensando en la prueba de la tarde. ¿Cuánto vale la derivada? Excelente. 1 partido en la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada del arcocoseno? Aquí tenía que escribir arcocoseno. Lo mismo, pero con un -1. Por lo tanto, f' de x es igual a 0 para todo x en el intervalo 0, perdón, en el intervalo -1, 1. Impresionante, ¿no? De este modo, ¿qué podemos concluir? Si la derivada vale siempre 0, entonces la función f de x es igual a constante. Ya, y simplemente para terminar, que la f valga constante significa que el arcseno de x más el arcocoseno de x vale justamente esta constante que le voy a dar el nombre fantasioso de c. Para finalizar, ¿a quién se le ocurre cómo determinar el valor de esa constante? Reemplazar. ¿Por cuánto, María Ignacia? Cualquier valor en el dominio, pero alguno que sea fácil o alguno que sea difícil. ¿Les parece que basta con que evaluemos en 0? Entonces escribo arcseno en 0 más arcocoseno en 0 tiene que valer c. Ya, a ver cómo estamos con la memoria. ¿Cuánto vale el arcseno en 0? 0.
¿Y cuánto vale el arco coseno en cero? Me van a hacer llorar. Pi medio. Recuerden que los arcos entregan ángulos. ¿Ya? De aquí que acabamos de concluir. Y miren lo bonito que concluimos. El arcseno de X más el arco coseno de X vale pi medio. Acabamos de hacerle un tributo a trigonometría. Bonito, ¿no? Bien, chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Fueron tópicos bastante complejos, no tan difíciles, pero en general ya estamos llegando a un nivel de matemática bastante alto, así que si lo van entendiendo medianamente bien, ya pueden sentirse bien orgullosos de todo lo que están logrando, simplemente hay que seguir estudiando y con eso se logra entender mejor. Les deseo para la tarde que les vaya muy bien. Primero, yo confío en ustedes. Segundo, ustedes tienen que confiar en ustedes y en todo el esfuerzo que están poniendo. Y ojalá que les vaya excelente. ¿Ya? El resto que queda de la clase lo voy a dejar para hacer preguntas, pero con esto terminamos la materia el día de hoy. Así que les dejo un fuerte abrazo y me quedo un ratito para responder preguntas.